Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Omar Cepeda Castro y es un placer estar nuevamente con ustedes en una nueva emisión de hashtag Polémica en Redes. La democracia ha sido una de las formas de gobierno que mejor ha representado a las sociedades frente a otros modelos políticos que hemos visto a lo largo de la historia, como los sistemas dictatoriales o autoritarios. El modelo democrático permite que haya equilibrio en los diversos poderes del Estado, que los elegidos a ocupar esos poderes sean representantes del pueblo y que las reglas del juego se apeguen a lo que dictan las constituciones en franco beneficio de la ciudadanía y no de los gobernantes. Recientemente, el Senado de la República de México aprobó en lo general y con cambios en el dictamen de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, que, de hecho la minuta ya fue devuelta a la Cámara de Diputados, ahí se encuentra para sus efectos constitucionales. Con estas reformas se busca fortalecer la democracia participativa ciudadana directa para que la gente pueda tomar decisiones de interés común en el transcurso de un sexenio mandato. Asimismo, con la revocación del mandato se podrá poner fin anticipada sobre algún gobernante, presidente o gobernador, que haya hecho mal uso o de forma ineficiente las facultades que se le otorgaron. Vamos a hablar sobre este importante momento que vive la democracia en México al ampliar las facultades participativas de la ciudadanía. Por ello, permítame presentar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompañan en el estudio de hashtag Polémica en Redes la maestra senadora Imelda Castro Castro. Ella es senadora de Sinaloa por Morena. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer tenerla. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También tenemos de este lado de la mesa la senadora Berta Alicia Carabeo, ella senadora por el estado de Chihuahua. Senadora, qué gusto tenerla por acá. Muchas gracias, les saludo y saludo a su audiencia también. Así es, y finalmente presento al doctor Javier López. Él es analista político de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Bienvenido, un placer que esté con nosotros. Gracias, Omar, un placer estar aquí. A mí me emociona mucho poder platicar con ustedes un tema que tiene que ver directamente con la democracia. Cómo se le va a brindar a la democracia mexicana nuevas herramientas de forma institucionalizadas, donde se permite la buena organización y, por supuesto, la participación directa de la gente para poder tomar decisiones junto con ustedes, los que gobiernan el país, y brindar al país un mejor desarrollo y a la ciudadanía un mejor bienestar. Me gustaría preguntarles, senadoras, ¿cómo se vivió este debate en el Congreso de la Unión? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cuáles fueron los puntos complejos? Y al final, ¿a qué conclusiones llegaron? Si gusta, empezamos por usted, senadora. Sí, bueno, es un proceso legislativo muy interesante porque recibimos de la Cámara de Diputados una minuta y prácticamente en una suerte de parlamento abierto, pero más que eso, en un diálogo con los grupos parlamentarios, se logra hacerle una serie de cambios sustanciales a la minuta. De tal manera que cuando se regresa a la Cámara de Diputados, bueno, pues la Cámara está ante la posibilidad de aprobarla con los cambios que hicimos nosotros en el Senado de la República o hacerle más cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? En primer lugar, esta idea de que el presidente de la República podía solicitar el instrumento de revocación de mandato queda totalmente fuera y son los ciudadanos a través del 3% de la lista nominal. Otro de los cambios fue que ya no eran las organizaciones civiles las que iban a hacer la organización, el desarrollo de este mecanismo, sino el Instituto Nacional Electoral. Y otro cambio importante fue de que no se iba a hacer en el medio de un proceso electoral, claro, sino hasta después. Por lo menos esos son los tres que yo en este momento recuerdo, cambios fundamentales que se le hacen a la minuta justamente porque hay un diálogo plural parlamentario. Claro, claro. Por eso hay por eso hay un nivel de legitimidad muy importante en la decisión, como tú lo decías, Omar, ahorita, 98 votos a favor, 22 en contra y solamente una abstención. Eso en cuanto a la revocación del mandato, pero también se abrió la posibilidad
de forma bien estructurada sobre las consultas populares. ¿Esto qué significa, senadora? Que las consultas populares, que en un momento dado sabemos que es revocación de mandato, es una herramienta, como también lo es la consulta popular, y por lo tanto esta iniciativa de revocación de mandato es algo que el presidente incluso prometió, o al menos es una promesa de campaña. Entonces, en el Senado, incluso todos los que somos de Morena estábamos muy convencidos de que esta era una iniciativa que había que votar a favor. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la democracia. Eso es una democracia plena, ¿sí? En el cual también debo decir que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no pedía no estaba pidiendo algo que no se podía llevar a cabo, además era una promesa, ya lo había dicho, de campaña, y por lo tanto se podía llevar. ¿Por qué? Porque es una herramienta democrática, y bueno, para tantos personas que votaron, millones de personas que votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador para llevarlo a la presidencia, pues es obvio, ¿no?, que hay que entregarle ese poder también al pueblo. Claro. Y el pueblo realmente qué más democrático que eso, ¿verdad? Claro. Y que lo pueda hacer sentir a través de la consulta popular. Así es, nos estamos acercando a una democracia más participativa. Sabemos, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar pues, los sistemas políticos, que hay diversos tipos de democracia. La democracia que pues, prácticamente podemos remontarnos a principios del siglo V, donde se generan los primeros indicios muy prematuramente en Grecia, en Atenas, y de ahí pues ha venido una serie, un desarrollo de estructuras dentro de las democracias y que lo convierten en el sistema político más desarrollado y más adecuado para las sociedades. No obstante, no sé si comparte usted esta apreciación, doctor Javier López, sobre lo que alguna vez comentó Theodore Roosevelt, político estadounidense, que decía: una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser una gran democracia. Estas reformas que están sucediendo actualmente en México, ¿usted lo consideraría que es un paso hacia adelante que nos va a permitir reforzar nuestra democracia mexicana? Sí, sin embargo, es un preámbulo importante y un parteaguas para que se fomente el desarrollo en cuanto a la democracia en México. Por mucho tiempo estuvimos dentro de los parámetros puramente de un partido político, ¿no? Ahora, con tantas modificaciones que han existido para bien del país y para la democracia en general, obviamente eso fomenta la mayor participación ciudadana. Y esa participación ciudadana respecto a la revocación de mandato impacta en forma directa en cuanto a que todos debemos ser inmersos y ser participativos, creativos, productivos, para que obviamente se genere un México mejor. También es importante señalar que, si bien es cierto que es todo un proceso legislativo, como acertadamente comentó la senadora, también las modificaciones que le hicieron, entre lo que usted comentó, también es una modificación que le hicieron porque de origen, si no me equivoco, claro, también se decía que se tenía que aplicar a partir del 2024. Y resulta que con estas modificaciones que le hicieron, pues ya lo dejaron para que dentro de este sexenio de señor presidente Manuel López Obrador ya tiene esa facultad. Entonces, bueno, esa posibilidad me refiero, ¿no? Pero entonces, obviamente, yo considero que de alguna manera están prácticamente haciendo un camino para algunas consideraciones propiamente de sus partidos, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto que también la consulta popular es muy importante porque se estaban haciendo consultas del aeropuerto internacional de Texcoco, de si me gusta y no me gusta, pero de alguna otra manera pues no tienen el fundamento legal correspondiente, ¿no? Ya con estos dos parámetros, sí, obviamente se consideran ya con ámbito puramente, bueno, se considerarán en su momento, todavía no, pues está efectivamente en la Cámara de Diputados para su respectiva revisión, pero de cualquier forma son unos temas importantes que van focalizados principalmente para la participación ciudadana y para el desarrollo de la democracia en el país.
Claro, hay de hecho restricciones en cuanto a las consultas populares. Dentro de estas restricciones, por ejemplo, no se podrán hacer consultas populares a las obras de infraestructura en ejecución, a fin de dar certeza jurídica a los actos que los originan y rigen, entre otros aspectos. ¿Nos puede dar alguna explicación al respecto? ¿Qué matices conlleva esta premisa? Sí, claro. La consulta popular es otro instrumento importantísimo de participación ciudadana que busca hacer consultas no solo a nivel nacional, sino consultas a nivel regional. Igualmente, bueno, en este caso es el 2% de la lista nominal para solicitarlo, con también la condición de que las cámaras del Congreso de la Unión puedan aprobar por mayoría la solicitud que hagan los ciudadanos. Y efectivamente hay temas que no van a ser sujetos, que no van a ser posibles las consultas. Efectivamente, uno de ellos es este caso, es decir, no se podría entonces hacer una consulta cuando las obras públicas están en proceso. El tema también de los derechos humanos no va a consulta popular. Todo lo que tenga que ver con ingresos, todo lo que tenga que ver con el sistema financiero del país, gastos, presupuestos, impuestos, todos esos temas no son sujetos de la además consulta, de ¿no? la infraestructura. Y además el tema ejecución. de las obras públicas que estén en el proceso de ejecución. Esas son las restricciones que se tienen en cuanto a las consultas populares. Entonces, vamos a hablar de qué sí se podrían hacer, qué tipo de consultas populares, como usted ya comentó, senadora, de trascendencia nacional y también para aquellas que son de importancia regional. Pero antes, permítanme hacer una brevísima pausa. También aprovecho para enviarles un fuerte saludo a quienes nos ven a través de Facebook Live, a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de un tema interesantísimo y fundamental. Cada vez se va a hablar más. En este momento se encuentran estas reformas en la Cámara de Diputados para su aprobación final, tanto para la revocación del mandato como para las consultas populares. Ya habíamos más o menos desglosado cuáles son las restricciones, senadoras, doctor, cuáles son las restricciones de la consulta popular. Estas se refieren al sistema financiero, al presupuesto de egresos de la Federación, así como a las obras de infraestructura. No obstante, estas consultas populares sí abren las puertas, salvo este tipo de características que se debaten en el Congreso junto con el Ejecutivo, cuestiones de trascendencia nacional y también que son importantes en las regiones. Quisiera pensar en los estados, en los municipios. Por ejemplo, ¿para qué sí se podría hacer una consulta popular? Bueno, adelante, si me permite, por favor, senadora. Sí, por favor. Yo creo que cualquier cuestión que nos permita, es que la consulta popular eso va a hacer, nos va a permitir estar más cerca de la gente. Nosotros en estos momentos históricos que estamos viviendo, definitivamente hay más democracia y la estamos buscando cada vez más, de estar más cerca incluso del pueblo. Y eso es lo que permiten estas herramientas, tanto la consulta popular como la revocación de mandato. Sí, y esto nos va a permitir a nosotros buscar todas aquellas cuestiones que queremos regenerar, sobre todo las políticas públicas. Todo nos va a poder permitir, si nos permite llegar al pueblo y que el pueblo sea quien realmente busque a través de esta consulta, a través de estos, el hecho de que puedan cambiar algunas cosas, y a nosotros nos va a permitir estas consultas populares, pues realmente saber qué es lo que piensa la gente, cómo piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que realmente está buscando, ¿no? Para tener una mayor democracia. En el caso, por ejemplo, lo que decía mi compañera, era el hecho de que
de que estas consultas, pues también había restricciones para estas consultas, como por ejemplo el presupuesto, sí, o ciertas obras públicas, ¿sí? Sobre todo que estén en ejercicio, ¿no? Pero sin embargo, antes de que empiecen estas obras públicas, sí se puede hacer ciertas consultas. Claro. Y eso nos va a permitir a nosotros y hacer mejor las cosas y buscar realmente lo que sea mejor para la sociedad, claro, lo mejor para el pueblo de México. Creo que una de nuestras obligaciones como medios de comunicación es dejar muy claro cuáles son los diversos matices, porque cuando se hablan de consultas populares, por ejemplo, pues en este momento nos remite a lo que acaba de pasar en Baja California, con la consulta que se hizo para establecer si el candidato electo, Jaime Bonilla, se queda por 5 años. Se manejó como una consulta popular, pero me gustaría hacer notar si hay o no hay diferencias entre la consulta llamada popular que se hizo en el estado de Baja California con estas consultas populares que todavía están en la Cámara de Diputados y a punto de su aprobación, también para que la gente no confunda y sepamos bien hacia dónde vamos, porque ha sido rechazada en la opinión pública general la consulta que se hizo en Baja California. Entonces me gustaría conocer su punto de vista al respecto en esta diferenciación. Empezamos con usted, doctor, y gracias, luego le doy la palabra a usted, senador. Sí, de hecho, finalmente esa llamada ley Bonilla se generó totalmente fuera del contexto jurídico. Entonces, pues si está fuera del contexto jurídico es totalmente ilegal o no procedente, ¿no? Si bien es cierto que ahorita está en el proceso en la Cámara de Diputados lo de las consultas populares, pero todavía no existe la ley correspondiente y mucho menos las secundarias, ¿no? Entonces esa ley Bonilla que ya muy famosa, pero de cualquier forma, ¿cuál es su sustento? ¿Sí? El quererse aferrar a un poder que finalmente se quiere tener por 5 años y si se vuelve a hacer la revocación del mandato se avienta otros añitos más, etcétera, etcétera, que ese no es el objetivo de la democracia, ¿no? Finalmente la democracia es sí, obviamente yo voto en forma directa y que valga mi voto. El que a los 2 años, sí, te sigues quedando otros 2 años, pero bueno, si se hace otra consulta, te vamos a quedar otros tiempitos más, entonces ahí obviamente estamos hablando de una dictadura. Correcto. Entonces es un problema no tan solo propiamente en el sentido de la democracia, sino del aferramiento por ostentarse y no soltar el poder. Correcto. ¿Qué opina usted, senador? Bueno, ya dijimos los temas que son restrictivos. Sí. Lo que significa es que todo lo demás se puede consultar. Pero en este caso que comentas, Omar, es un tema de constitucionalidad. Es decir, la Constitución se respeta, no se somete a consulta popular. Para el caso de Baja California, ¿no? Específicamente en este caso, la consulta popular no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay un proceso electoral, hay una convocatoria, claro, en este caso para 2 años, entonces no puede haber una consulta popular para que se extienda el mandato. O sea, por ejemplo, revocación de mandato, ratificación de mandato, reelección, son temas muy diferentes, ¿no? Entonces no hay en ninguna parte de la Constitución una figura que pueda darle legitimidad a lo que se hizo en Baja California. Ahora, ¿cuáles son los temas? Simplemente si vamos a la historia, recuerden que la izquierda, para no hablar de un partido en especial, en México, la izquierda en México ha convocado a diversas consultas. Bueno, ese tipo de consultas ahora se institucionalizarían. Por decir, si se quiere hacer el Tren Maya, se podía hacer una consulta ya en el marco constitucional. Si va a ser, por ejemplo, el caso de nuestro estado, ¿no?, de Sinaloa, hay una polémica muy fuerte allá sobre la instalación de una planta de fertilizantes que implica a Sonora, a Sinaloa. Ahí se puede solicitar más bien una consulta popular para ver si se instala o no esa planta de fertilizantes. Y esa sería una solicitud de carácter regional, no nacional. O, por ejemplo, un programa de reformas estructurales como las que se hicieron en otros gobiernos,
se pudieron haber sometido a una consulta popular. Entonces, hay muchas cosas que se pueden, por ejemplo, un plan de rescate de Pemex, por decirlo, también se puede someter a consulta popular, porque se trata de diseñar políticas públicas o aprobar ciertas leyes o ciertas obras públicas, pero antes de que se inicien. Entonces, básicamente pueden ser cualquier tema, excepto los que ya hemos comentado, que tienen que ver con derechos humanos, con cuestiones de recursos ligados al sistema financiero. Todo lo demás se pueden consultar. Correcto. Pero también tiene, por ejemplo, este candado, vamos a decir, para que el Congreso de la Unión lo apruebe. No es nada más una solicitud al INE, sino que esa solicitud la tiene que aprobar primero el Congreso de la Unión y luego pasar al INE. O sea, a unos ciudadanos se les ocurre una propuesta de hacer una consulta popular y tiene 2% de la lista nominal. 2% de la lista nominal, y luego ustedes, el Congreso de la Unión, la aprueba. Así es. Para que se lleve a cabo. Tiene que pasar por el Congreso. Por el Congreso de la Unión. Correcto, adelante. Sí, de hecho, yo recuerdo en tiempos anteriores que se llegó a hacer, por ejemplo, en mi estado, en Chihuahua, algunas consultas populares, sobre todo cuando las reformas, recordará usted la reforma en la educación, en la energía, etcétera, que el pueblo también se manifestó en contra de muchas de estas reformas, incluso, pero ya se dio, se utilizó este tipo de herramientas también para llevar a cabo algunas cosas. Entonces yo considero que es una muy buena herramienta, ¿verdad?, de la consulta popular, y que eso nos acerca más a la democracia participativa, o sea, porque finalmente el pueblo decide, ¿no? Claro. El pueblo, incluso en la revocación de mandato, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿En Baja California el pueblo decidió en este caso o no? Con lo de la reforma, con la cuestión esta que se hizo de la consulta popular, ya ve que ganó, ¿sí? Esa consulta popular, pero efectivamente yo estoy muy de acuerdo en que es una cuestión, pues la Constitución marca ciertas cuestiones que van en contra, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención después de la aprobación en la Cámara de Senadores, el consenso que hubo. Prácticamente todos los grupos parlamentarios apoyaron, salvo el Partido Acción Nacional, apoyaron la aprobación tanto de la revocación del mandato como de la consulta popular. Fue un discurso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México después de esta aprobación en el Senado, y que bueno, pues falta que la Cámara de Diputados lo asiente también, pero vamos a escuchar esta voz del presidente. El Senado aprobó 2 reformas constitucionales. Una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato. Esto es muy importante. Falta en la Cámara de Diputados lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. Entonces, ahora el ciudadano puede, a la mitad del mandato, decidir si continúa ese gobernante o renuncia. El pueblo pone y el pueblo quita. Y esto está establecido en la Constitución, en el artículo 39. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Creo que hay bastante consenso en la aprobación de estas 2 herramientas para generar mayor democracia participativa del pueblo hacia los aconteceres de nuestro país. Quiero que dejemos también claro un tema que ha estado en la opinión pública, y que la revocación de mandato
permitiría o serviría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a abrir las puertas de una reelección. Esto ha estado pues en la agenda pública, y me gustaría conocer si hay esos candados, si se va a poder o no reelegir el presidente o existe alguna posibilidad. Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, a través de @canal14mx en Twitter, en Facebook estamos transmitiendo completamente en vivo, así que acompáñenos. Qué bueno que sigue con nosotros. En este momento se está subiendo ya nuestra cuenta de Twitter, @canal14mx. Nuestra pregunta: ¿crees que con la consulta popular y la revocación de mandato se empodera a la ciudadanía? Opine. Le estaremos muy agradecidos. También nos interesa muchísimo conocer su punto de vista. Continuamos platicando sobre lo que se acaba de aprobar en el Senado, sobre la revocación de mandato y consulta popular. Déjenme tomar un párrafo que se publicó precisamente en el boletín que los senadores colocaron en la página de internet de la Cámara de Senadores el martes 15 de octubre de 2019, en el cual dice: deja en claro que en ningún caso podrá interpretarse el proceso de revocación de mandato como una posible consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación del mismo. Es decir, se trata de una figura para reconocer el derecho de ciudadanos y ciudadanas a determinar si opta por la conclusión anticipada del mandato conferido. Es decir, no para que haya una reelección. Es cierto, está ya completamente zanjado ese tema, se cierra la posibilidad totalmente de que el presidente de México, actualmente Andrés Manuel López Obrador, se reelija, senadora. Sí, está totalmente cancelado. En realidad fue un recurso, vamos a decir, de debate que tuvo la oposición. Bueno, más bien una parte del PAN, porque no fue ni siquiera el partido completo. Tuvimos votos del PAN, sí, y de todos los partidos políticos, de tal manera que se quedó en eso, en un recurso retórico, porque en realidad hay que diferenciar lo que es ratificación, revocación, lo que es ampliación y lo que es reelección. Esto es revocación de mandato, es decir, es un instrumento para profundizar la democracia participativa, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de quitar al gobernante, en este caso al presidente de la República o al gobernador que eligieron, para 6 años. Es decir, que no continúe ese gobernante. Eso es prácticamente lo que se queda muy claro en este eslogan que dice: el pueblo pone y el pueblo quita. Es decir, alejar aquella posibilidad de que eliges por 6 años y haga lo que haga tu presidente, no los puedes quitar hasta cuando vuelva a haber elecciones. La reelección es otro proceso que no está en la Constitución y que además somos antirreeleccionistas, es nuestra tradición. No vamos a reformar la Constitución para que haya reelección. Eso está totalmente cancelado, ¿no? Es una cosa distinta, no es para ampliar el mandato, no es ni siquiera para ratificar el mandato, es para revocarlo en su caso. ¿Está de acuerdo, senadora Berta, con la senadora Imelda? Totalmente. Y yo quiero también decirle a su audiencia que no se confundan, que el presidente de la República no va a permitir la reelección. Y esto lo ha repetido varias veces. Y tenemos que estar muy conscientes de que él tiene apenas 1 año de estar en el mandato. Pareciera que tuviera 12 porque es muy trabajador, ya lo han visto, pero no es así. Es 1 año el que tiene y ya él incluso lo ha repetido varias veces que no va a pasar, no se va a reelegir. Incluso firmó un compromiso público donde se compromete que de esta manera no va a ser así. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora,
Permítame, doctor, me gustaría hacerle otra pregunta, ya que estamos hablando de este tema de las senadoras. ¿Qué pasa si ya con este nuevo esquema de las consultas populares, un grupo de ciudadanos se organiza y dice, queremos que el pueblo, queremos que el presidente Andrés Manuel vuelva a reelegirse? Se arma una consulta popular, se obtienen los porcentajes establecidos. ¿Ustedes lo permitirían? Porque usted comentaba hace rato, senadora Imelda, que ustedes pueden decidir si sí va o si no va algún tema dentro de la consulta popular. No, pero este es un tema que se excluye. Este está dentro de las no exclusiones. solamente el tema del sistema financiero y de derechos humanos, también se excluye, así se dice, permanencia de servidores públicos. Es decir, no va a consulta popular la permanencia o no de los servidores públicos. Está excluido totalmente. Correcto. Entonces, bueno, pues ahí está clara, ahí está respondida mi pregunta. Doctor, ¿usted cómo lo ve? ¿Queda zanjado el tema de la reelección con esto que estamos viendo de la revocación del mandato y la consulta popular? Sí, estoy totalmente de acuerdo y consciente en ese sentido de que, por supuesto, no es reelección. Obviamente hay presiones, pero no es reelección. Y bueno, pues obviamente no tenemos ese problema. Sin embargo, quisiera yo aunar en este sentido de que si bien es cierto que la revocación del mandato es un proceso por medio del cual obviamente se le restringe a que no termine su periodo. Sin embargo, también hay otro proceso actual, que es el juicio político, ¿no? Sí. Que obviamente se dejó ahí en el abandono, pero ya existe, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que se haya generado la revocación de mandato si finalmente ya el juicio político existe? Me queda claro que el juicio político es puramente para algunos parámetros importantes y muy específicos que determinan la propia ley, ¿no? Sin embargo, la consulta ciudadana no en muchas ocasiones está totalmente enterada de los temas y por supuesto, nada más en muchas ocasiones, en algunos partidos, son preguntas principalmente vinculadas, ¿no? Entonces ese es el riesgo, el sesgo que se tiene en cuanto a este tipo de consultas populares. Y bueno, finalmente, si ya existe el juicio político, ¿para qué se genera otro proceso jurídico, no? Claro. Es lo que todavía no queda claro. Sí, Ahí también quisiera agregar el hecho de que, bueno, este es tan bueno en sí el instrumento, sí, que no, se trata más bien de evaluar a sus gobernantes. Y si en un momento dado se decide el pueblo que tal gobernante no está dando en sí o el ancho en lo que se pretendía, no es tan buen gobernante, pues entonces se puede llegar precisamente a utilizar este instrumento. Y esto, yo también quisiera mencionar que imagínense nomás que este mismo instrumento hubiera estado en tiempos anteriores, pues nos hubiéramos evitado a Javier Duarte, a César Duarte, a Peña Nieto incluso y a Calderón. Nos los hubiéramos evitado si hubiéramos tenido estas herramientas para poder decidir sobre los gobernantes. Claro, esa mecánica que se podría aplicar después de que Andrés Manuel López Obrador cumpla el tercer año de su gobierno, tiene que dejar pasar, me parece que 3 meses después de que cumpla los 3 años, para que entonces, ¿quién debe de iniciar esto? ¿Quién debe de iniciar este deseo o esta petición, más bien esta solicitud de revocación de mandato? ¿Quiénes lo deben de los partidos políticos, la ciudadanía, ustedes? O sea, un ciudadano de repente va a publicar en Twitter o va a hacer una convocatoria. ¿De qué forma se inicia esta? Porque además ya vimos que tiene que superar ciertos porcentajes, ¿no? De el 3% del padrón nominal, ¿no? Para que pueda pasar a la siguiente etapa, que es ya llevar a cabo la organización por parte del INE de esta votación, que va a ser libre, directa y secreta, ¿no? ¿Quién tiene que poner el primer paso? Sí, mira, antes de eso, quiero hacer un comentario sobre lo que decía ahorita el doctor Javier. También se ha fortalecido el instrumento del juicio político, porque ahora al presidente de la República se le puede procesar, no solo por traición a la patria, sino por fraude electoral y por corrupción.
Sí, Es sí. decir, estamos ahorita hablando del instrumento que es la revocación de mandato y consulta popular, pero también ese proceso se ha fortalecido. Está ganando la ciudadanía, pero ahí está en manos del Congreso. Aquí es la participación directa de los ciudadanos. Ahora, hay dos momentos, vamos a decir. Para este periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es básicamente los primeros 15 días del mes de diciembre de 2021. Es decir, incluso desde el mes de noviembre empiezan a juntarse firmas. ¿Quién lo va a hacer? Ni los partidos políticos, ni las dependencias, ni los legisladores, los ciudadanos. Porque está prohibido en la reforma constitucional que estamos haciendo que se gaste dinero público, que se pague de manera directa o por interpósita persona dinero para publicitar una opción, ya sea a favor o en contra de la revocación. Entonces, es un tema enteramente de los ciudadanos. Por eso es un instrumento de democracia y de participación directa de los ciudadanos. Sin embargo, si Adelante, me permite, adelante. sí es importante, si bien va a ser a solicitud de la ciudadanía, pero sin embargo, quien va a convocar y quien va a realizar todo el proceso es el Instituto Nacional Electoral. Es el Instituto Nacional Electoral así es. quien convoca. Quien convoca y quien lleva a cabo todo el proceso. Ok, entonces ahí va a convocar el instituto para que inicie el proceso Para que de inicie el la proceso revocación de de la mandato. revocación de mandato. Finalmente es para la votación para el mandato, pero no para la convocatoria, porque la convocatoria en teoría es ciudadana. Sin embargo, también me genera una duda al respecto, ¿no? ¿Quién tiene, como ciudadanos comunes, quién tiene la capacidad o la infraestructura para poder convocar el 3% del padrón nominal en 17 estados? ¿No? Sí. Es la duda Sí, que se me genera. El párrafo aquí lo dice muy claramente. Este derecho constitucional podrá ser solicitado por los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral, respaldados por un número equivalente de al menos 3% de la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de por lo menos 17 estados de la República. Dentro de los siguientes 30 días a que reciba la solicitud, el INE verificará dichos requisitos y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se subraya que estos ejercicios no podrán realizarse en fechas coincidentes con la jornada electoral, algo que ya había dicho senador Imelda, a la jornada electoral, ya sea federal o local. ¿No? Más o menos así es como se está generando esto. Y de llevarse a cabo la revocación de mandato, entonces se quedará de forma interina el presidente del Congreso de la Unión, en este caso. De forma interina, mientras se selecciona a alguien. ¿Ahí qué pasa? ¿Se va a llevar a cabo otra elección? ¿Qué sucedería en caso de que se revoque el mandato? ¿Lo tenemos claro? Si no mal recuerdo, es el que entra en funciones en automático, es el presidente de la Cámara de Diputados, no tanto del Congreso, sino específicamente de la Cámara de Diputados. Dice aquí, Ahora, se considera pertinente establecer que en el supuesto de haberse revocado el mandato al presidente de la República, asumirá provisionalmente, así dice el boletín del Senado, la titularidad del Poder Ejecutivo, quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión. Añade que dentro de los 30 días siguientes, el Legislativo nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. Bueno, eso es lo que dice. Hay que seguirlo analizando, ¿no? Porque yo ahí todavía no me queda muy claro si se convocaría inmediatamente otras elecciones presidenciales o quién establece quién va a ser el presidente, por ejemplo, por los siguientes 3 años. Es que sí está claro. Por cierto, aprovecho para comentar, ese fue otro de los cambios fundamentales que se le hicieron a la minuta, porque se decía que podía ser nombrado un servidor público del gabinete. Ajá. ¿No? Pero eso es totalmente incongruente, porque si se da la revocación del mandato y quitas al titular, que es el presidente, para poner a un servidor público del gabinete que es secundario, pues eso también se quitó. Entonces, ¿cómo queda? Como bien lo leías ahorita, Omar. Es decir, inmediatamente después
de que se sanciona por el Tribunal Electoral que ha procedido la revocación del mandato, en ese momento asume provisionalmente la presidencia de la República el presidente del Congreso de la Unión. Así es. Y tiene 30 días el Congreso de la Unión para elegir lo que sería el presidente sustituto, que es el que va a concluir todo el periodo. Es decir, No debería queda ser en el manos. pueblo. No debería ser el pueblo. No, porque el pueblo ya opinó de que se va, y entonces queda en otro poder que es el legislativo enteramente el proceso. Ese es el tema de los contrapesos, o sea, no puede quedar alguien del poder ejecutivo porque es lo que se está revocando al poder ejecutivo. Entonces queda en manos de él, es al 100% queda en manos del poder legislativo. El pueblo ya opinó. Ok, está interesantísimo el tema. Permítame hacer una breve pausa, senadora. Les doy la palabra en cuanto regresemos. Vamos y regresamos. Está muy interesante esto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando sobre la revocación de mandato y consulta popular que se acaba de aprobar en el Senado de la República Mexicana. Y uno de los temas que estábamos debatiendo antes del corte es precisamente pues, el hecho de que la revocación de mandato esté sobre la mesa. ¿Existe la posibilidad de que se ratifique el presidente de México después de 3 años de gobierno o no? ¿Qué pasaría si no se ratifica el presidente de gobierno? Porque eso también es muy importante. Los mexicanos queremos saber, en caso dado de que se revoque el mandato, ¿quién quedaría como presidente? Eso es una parte, creo que también muy importante de entender. ¿Qué pasaría en ese sentido? No sé si se está trabajando apenas en las reformas secundarias o cómo está la cosa en eso. Senadora, me gustaría conocer su punto de vista, senadora Berta Alicia Carabeo. Si me permite, tengo entendido que en el momento en que esto, si se llegara a quitar al Ejecutivo, se genera un contrapeso en el Poder Legislativo. Entonces, allí yo creo que debe de haber una forma para poder suplir o para poder, usted lo mencionaba hace un momento también, la cuestión del interino, ¿no? Que en un momento dado podría llegar a ser. Claro, que por cierto, para ese entonces también ya debió de haber pasado las elecciones intermedias en el Congreso de la Unión a nivel federal, ¿no? Es decir, va a haber un nuevo Congreso quien reciba este primer ejercicio de la revocación de mandato en esta nueva era, digámoslo así, ¿no? Sería otro, el Congreso de la Unión. ¿Usted qué opina? Fíjate que, aparte de que nos inquieta obviamente quién quedaría, porque sí, efectivamente va a ser otra legislatura, no tan solo a los mexicanos, sino a los mexicanos que estamos preocupados por el desarrollo del país, porque pues en México es preocupante, pero en los mercados internacionales, en cuanto a la economía, en cuanto al desarrollo y el progreso interno de México, y por supuesto con los mecanismos que tenemos en forma internacional, pues obviamente esa incertidumbre pues genera una especulación en cuanto a los precios de dólar, entre otros mecanismos cambiarios, y por supuesto cuando estamos hablando de las certificaciones económicas para el desarrollo, para más préstamos y para propiamente el desarrollo del país, pues obviamente se van a ver minados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es una preocupación de un parámetro que los legisladores dicen, bueno, pues va a ser un legislador, porque obviamente, yo digo, ¿no? Porque yo hago las leyes, pero finalmente eso a nosotros nos beneficia más que sea un tercero en discordia. ¿Por qué no la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O propiamente que ese interino sea solamente en un periodo de 6 meses para que se convoque a nuevas elecciones, que así es lo que maneja la propia Constitución. Entonces, ¿por qué va al Congreso de la Unión y no sea propiamente una decisión de los ciudadanos, ¿no? Okay. Bueno, pues de todas formas, yo creo que el equilibrio de los poderes en el país es una forma también de ir construyendo democracia. A mí en lo personal creo que el hecho de que se haya involucrado al INE para la organización de este tipo de procesos favorece los mecanismos de que se esté abriendo el debate, favorece el mecanismo también
para darle certeza, algo que no obstante es importante para que no tenga ecos negativos, no solo internamente, sino externamente, no tenga ecos negativos, con un proceso que al final de cuentas debe servir para fortalecer la democracia, o esa es la apuesta. Me gustaría preguntarles a los tres si están a favor o cómo están viendo más bien la posición de la sociedad mexicana ante este tipo de herramientas de la democracia. ¿Va a llegar bien? ¿Va a llegar preparada para afrontar las consultas populares? ¿Va a llegar preparada para llegar a la revocación de mandato? Porque también se puede convertir la revocación de mandato en que un proceso que fortalezca la democracia sirva para otros intereses, pues para boicotear, para ensuciar esto que estamos viendo de forma considerable en las redes sociales con mentiras falsas, más bien con mentiras, toda mentira pues podemos decir que es falsa, y todas estas circunstancias que entorpecen los procesos democráticos que vivimos día a día. ¿La gente está preparada? ¿Los mexicanos estamos listos para ello? ¿Qué opina usted, senadora? Mira, yo creo que sí. De hecho, pues en América Latina hay ya muchos países que tienen estos instrumentos. Estamos llegando, no diría que tarde, para profundizar la democracia nunca es tarde, pero en otros países como Ecuador, Bolivia, este mecanismo ya existe incluso a nivel nacional, y hay otros países como Argentina, Suiza, Estados Unidos, Colombia incluso, donde hay revocación de mandato a nivel de las regiones, a nivel de los estados. Entonces, no es algo desconocido en las democracias en el mundo, las más avanzadas, y en la democracia latinoamericana. Ahora, creo que la reforma constitucional está muy bien hecha. ¿A qué me refiero? Es 1.6 millones de mexicanos, es decir, el 3% de la lista nominal, los que pueden solicitar. Después de eso viene otro escalón, que es el 40% de la lista nominal, es bastante alto. Es decir, no se va a dar con la ocurrencia de unas cuantas gentes o de un partido político, es un tema ciudadano, pero todavía más. Para poder que sea procedente, debe haber mayoría absoluta a favor de la revocación del mandato. Entonces me parece que es un mecanismo muy bien estructurado y que va a llegar muy bien a los ciudadanos. Me parece que es una forma muy importante, muy interesante, histórica, de generar la participación de los ciudadanos. Porque además, este mecanismo de alguna manera, pues no perfecto, pero ya está en algunos estados de la República. Incluso para efectos de las reformas constitucionales también es el 10% de la lista nominal de los estados, por ejemplo. Claro, ¿qué opina sobre el papel de la sociedad, Sí. de los mexicanos Yo ante estos ejercicios? pienso que ya estamos preparados, todos. Estamos preparados para que se dé se utilice este instrumento en pro de la democracia que existe en el país. Y tan así es que efectivamente, o sea, ya estamos llegando tarde porque ya en otros países ya está este proceso. Y uno varios de estos países, pues yo dije en América Latina, pero también en Europa, y está en Suiza, está en Canadá. Sí, democracias muy consolidadas. Exacto, y entonces podemos avanzar. Pero ya en algo muy local, permítame decirle que incluso en el Senado no todos los senadores y senadoras estuvieron tan en contra también de que se llevara a cabo de votar, o votaron positivamente, ¿verdad?, a favor. Y entre ellos, quiero decirle, por ejemplo, personas dentro de lo que es del Partido Acción Nacional, como Damián Cepeda, e incluso Xóchitl Gálvez también, sí, votaron a favor. ¿Por qué? Porque saben que es un instrumento que puede favorecer a México, que puede favorecer realmente a la democracia que queremos llegar a tener en este país. Claro, claro. La revocación de mandato solo es para presidentes y gobernadores. Y gobernadores. Solamente Así para es. esas dos figuras que gobiernan precisamente. Por favor, me gustaría su opinión. Sí, yo estoy de acuerdo en que debe ser funcional, ¿no? La revocación de mandato debe ser para beneficiar la democracia y obviamente la ciudadanía. Sin embargo, aquí, pues bueno,
tendríamos que ver que efectivamente funciona así y que no sea otro botín de los partidos políticos o de los grupos de poder. Y bueno, también surge una duda bastante importante, ¿no? Si existe en la actualidad una reducción presupuestal y bueno, pues obviamente de dónde vamos a sacar ese dinero para esa reducción, porque también cuesta, ¿no? Claro. ¿Sí? Y el que se maneje toda la maquinaria para el INE, pues tiene un alto costo. Es parte del costo de la democracia, queda claro, ¿no? Pero finalmente eso es lo que nos va a costar a los ciudadanos. Y les consultamos a los ciudadanos el que haya menos programas sociales para que obviamente se fortalezca propiamente la revocación de mandato, o fue una decisión propiamente de los grupos en el poder, ¿no? Claro. La democracia es un concepto sin duda alguna muy complejo, muy interesante, muy importante de dilucidar, de desmenuzar y de comprender no solo quienes llevan a cabo o conforman los poderes del Estado, sino también la ciudadanía. Sobre todo la ciudadanía es muy importante que entienda esto que se está llevando a cabo. Por ello los invito, senadores, doctor, para que en próximas, futuras ocasiones, sobre todo cuando la Cámara de Diputados apruebe y revisemos más a detalle todas estas conformaciones de estas leyes que están impulsando lo que es la revocación de mandato y la consulta popular. Y me quedo con una frase del escritor británico Chesterton que decía: no puedes hacer una revolución para tener la democracia, debes tener la democracia para hacer una revolución. Es decir, siempre trabajando por la democracia para poder hacer los cambios importantes en un país. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Senadora Imelda Castro Castro, gracias. Un placer. Muchas gracias a ti, Omar. Gracias. Un gusto. A la audiencia. Senadora Berta Alicia Carabeo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo último que podría decir es que la revocación de mandato es un avance democrático fundamental y que por lo tanto no nomás se pueden alargar algunos ejercicios del poder, sino también se pueden acortar. Muy bien, pues ahí está como corolario, y gracias, doctor Javier López, analista político, Facultad de Derecho de La Salle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar, es un placer estar con ustedes. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, estimado auditorio de el Canal 14 y también de Capital 21. Por cierto, agradezco mucho a las instalaciones de Capital 21 por hacer posible la realización de este programa. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Mi nombre es Omar Cepeda Castro.